Buenísimo, pues muchas gracias a todos. Nos da muchísimo gusto estar por acá en el segundo episodio de este Speaker Series de expertos inmobiliarios. Yo soy Santiago Morales, CEO de Morada 1. El tema de hoy es el impacto de la nueva ley antilavado en el sector inmobiliario. Y hoy tenemos a Jorge Rodríguez, que es un experto en este tema. Ahorita nos va a platicar porque tiene una empresa que es RegCheck, que se dedica específicamente a esto. Pero bueno, con eso, si quieres platicar un poquito de qué hacen ustedes, por qué estás aquí hoy, y con eso vamos entrando a esta ley. Hola Santiago, pues muchas gracias, la verdad gracias por la invitación. Pues como bien dices, y preferentemente en el tema de la ley antilavado, que ahorita la vamos a desglosar, desde la parte de RegCheck, desde la parte de tecnología, podemos ayudar a todas las personas que están en este sector a cumplir con la ley antilavado, y ahorita vamos a ir desglosando cada uno de los puntos también para que en algún momento no se espanten, sino que realmente lleguemos a conocerla, a empezar a indagar un poquito más y eventualmente a adaptarla y ser parte de los procesos naturales que vamos a tener dentro de la regulación. Entonces, lo vamos a ir tocando dentro de RegCheck. Sí, somos una empresa de tecnología, tenemos ya más de 10 años de experiencia en todo esto, principalmente en el ecosistema financiero mexicano, pero, y eso también lo que nos da es gran experiencia en este nuevo cambio regulatorio. Haciendo esos background checks, haciendo ese KYC, digamos, de cuando se dan créditos en el sector financiero. Okay. Entonces tenemos toda esa experiencia y también ayuda mucho ahora a poder transmitirla ahora al tema de inmobiliario, arrendamiento y todo lo demás. Perfecto. Para arrancar, a mí, los que nos están escuchando, me gusta nada más clarificar un punto de partida inicial. Esta ley aplica tanto para arrendamiento como para compraventa. Ahora, algo que es importante aclarar es el umbral de arrendamiento es bastante elevado, ¿no? Alrededor de, depende cómo se cotice la UMA, pero 170, 180 mil pesos. Es correcto. Ok. Entonces, si tienes operaciones que están por debajo de los 174 mil, 180 mil pesos, no aplica la ley antilavado en arrendamiento. Vamos a regresar a este tema porque hay algunas excepciones y se acumulan, digamos, en el mismo arrendatario, pero el enfoque de hoy será en compraventa, porque ahí sí el umbral es de 870 mil pesos. Correcto. Lo que quiere decir que pues casi cualquier operación de una compraventa va a estar por arriba de esos 870 mil, ¿no? Sí, ya normalmente son arriba de ese monto, entonces ahí es donde nos vamos a enfocar. Y para todos aquellos que tienen operaciones de arrendamiento de menos de 180 mil pesos, no se preocupen, ahí ojo, porque luego preguntan, oye, me toca y tengo que cumplir con todo eso. Tranquilos, todavía no llegamos a ese punto, pero lo vamos a ir desglosando. Ok, ahora, si quieres, platícanos un poco de esta ley, quién la regula, ya existía, de qué va y un poco, en términos simples, qué es lo que trata de hacer, ¿no? Vale, pues mira, y ahí les voy a dar un poquito de por qué nace esta ley y demás. Me voy un poquito a la historia. Ahí si tú ves que voy por un lado, me regreso para que realmente le demos valor al equipo. Y pues miren, esta ley realmente nació desde el año 1989 y estoy hablando desde un punto de vista global. Es decir, ahora que estamos en el Mundial, que ya estamos próximos, siempre nos gusta hacer esta analogía en RegCheck porque existe el Grupo de Acción Financiera Internacional que van a decir, oye, ¿quiénes son ellos? ¿Y de dónde son? Al final, lo voy a poner en términos simples, es como la FIFA, ¿no? En ese sentido, ¿quiénes son ellos? Quien regulan, quien emiten ciertas recomendaciones para que cada uno de los países miembros las adopten, y lo que buscan de manera muy sencilla es prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Entonces, ellos enmarcan 40 recomendaciones, cada uno de los países miembros las toma, aplican leyes, etcétera, y normalmente, bueno, y un poquito de historia ya ahora sí entrando al marco mexicano, desde 2012 ya se estaba regulando todo esto para el tema de la ley antilavado. De ahí salió en el año 2012, pasaron más o menos 12 años, ya estamos en los 25, que fue cuando salió la nueva ley. Un poquito de historia, por ahí de octubre empezó en esto en la Cámara de Senadores, y ya como saben en la historia, en el 17 de julio de este año ya se promulgó la ley. Ahí entran distintos actores, que era la pregunta que me hacías. Uno, pues obviamente está la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que esto lo hace a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, a través del SAT, para el sitio del SSPLD, que es el que tenemos que subir los avisos, que vamos a ir tomando el punto. Pero estos son los jugadores que están
y por qué es importante tenerlo, ¿no? Porque evidentemente México es parte del Gafi y actualmente, y ojo ahí también, el Gafi está haciendo una evaluación a México para ver si están cumpliendo con la ley, de qué forma, si tenemos algunos gaps en el tema de estas 40 recomendaciones, y evidentemente estamos fortaleciendo, y yo creo que por eso también llega la ley justo ahora, para que evidentemente en esta evaluación que está haciendo el Gafi a México, pues vea que estamos robusteciendo ciertos procesos para ciertas industrias, en este caso de actividades vulnerables. Ok, entonces me voy a ir un paso atrás. Hay actividades que se prestan para lavar dinero. Sabemos, en este caso podrías tener dinero mal habido, compras un inmueble y luego lo vendes y ya digamos que lavaste pues el dinero, lo metiste al sistema financiero, ¿no? Entonces, la idea es poder regular esto. México está sumando digamos, a otros países con el Gafi para estar, digamos, en cumplimiento. Correcto. Ahora, me gustaría entender qué cambia, porque esto ya existía, ¿no? La ley antilavado ya existía, ya tenías que hacer tus avisos en el SAT, bueno, en el portal de prevención del lavado. ¿Qué está cambiando ahorita que tiene un poco a los asesores, a nuestra audiencia, un poco nerviosos, ¿no? Que dicen, oye, es que antes yo no lo tenía que hacer, ahora era el notario, ahora yo también soy responsable, y en fin, ¿no? Cuéntanos un poco de eso. Listo. Pues mira, contestando la primera pregunta que planteabas, es uno, desde 2012 ya tienen que cumplir con ciertos aspectos importantes. La verdad es que eran muy sencillos. Lo voy a enfocar en 3 columnas principales. La primera es identifica y conoce a tus clientes. Y cuando hablo de esto es literal tener el expediente en papel. Eso puede estar cumpliendo. La segunda es monitorar las operaciones y mándame un aviso. Entonces, eso era antes. Antes eran muy sencillos y la realidad es que no existía como una fiscalización como es ahora que ya es un poquito más robusta. Eso es lo que tenían que cumplir antes. En términos muy simples, era lo que tenían que cumplir. Hoy en día, con la nueva ley antilavado que acaba de salir, pues ya se robustece todo este proceso. Ya no nada más es eso, y lo voy a ir desglosando poco a poco para que lo vayan conociendo. Entonces, antes, digamos que era, de todos modos tenías que hacer tus avisos, oye, vendí esta casa, pero ahora fue entre fulano y fulano, y básicamente ahí están sus datos muy básicos y con eso estabas en cumplimiento, ¿no? Correcto. Ok. Ahora, entremos ahora a lo que está cambiando. Yo aquí traigo algunos puntos. Si piensas, podemos ir como si fuera una jornada completa, decir, a ver, desde el inicio, ¿qué tendrás que hacer? Luego que sigue, y como por pasos, pensando en, y ahorita vamos a hacer un ejemplo, decir, oye, voy a vender una propiedad de 6 millones de pesos, ¿cómo arranco, no? Pero cuéntanos un poquito de estos pasos. Mira, lo primero es que tenemos que tener el foco preventivo. ¿Qué significa esto? Que cuando llega una oportunidad de venta, hay que saber quién es esa persona. Y el primer dato importante que tenemos que saber y conocer es quién es, por ejemplo, Jorge Rodríguez. Saber si Jorge Rodríguez aparece en una lista de vigilancia o no. Y evidentemente, a partir de estos mecanismos, hacer un filtro, y si Jorge Rodríguez, por ejemplo, está limpio, podemos seguir con el proceso. Si evidentemente sale en una lista de vigilancia, ahí lo que conviene es parar el proceso y evidentemente no decirle por qué, pero parar el proceso. Eso es desde el punto de vista preventivo, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si con el Jorge Rodríguez que salió check en la lista y todo limpio? Pues empezamos, a generar su expediente digital, o bueno, su expediente. Este expediente se conforma de datos principales, datos generales, por ejemplo, el nombre, el RFC, cubre algunos otros datos, y también empezamos a pedir dentro del proceso, pues una identificación oficial, un comprobante de domicilio, etc. Okay. De ahí vamos armando nosotros el expediente, que es uno de los principales puntos. Pues digamos, punto número 1, la ley antilavado requiere conocimiento de tu cliente, y hay una parte que aquí es incluso tienes que haberte reunido con él, no puedes llegar a la firma sin conocerlo, sino que tienes que documentar, oye, me reuní 15 de octubre, aquí están las firmas, fue en persona, y un expediente básico, un expediente de KYC, Know Your Customer, donde comentas que son varias
varios elementos, ¿no? Desde identificación, desde información de la persona, etcétera, y armas ese expediente, ¿no? Esa es, digamos, la primera parte. Correcto. Okay. Esa es la primera parte, y ahí, por ejemplo, hay que tener el ojo crítico, por ejemplo, y hay que conocer los riesgos que pueden llegar a tener. En la venta más tradicional es, ya conocí a mi cliente, todo está bien, oye, ¿y ese inmueble lo vas a ocupar tú o quién lo va a ocupar? De ahí... Perdón, antes de llegar a la evaluación de riesgos, que quiero entrar, nos preguntan mucho el tema del beneficiario controlador. No sé si, oye, estoy investigando, pero es una persona moral. ¿Qué cambia y qué significa esto del beneficiario controlador? Y justo iba para allá, porque como bien dices, tal vez yo ya sé que Jorge Rodríguez va a comprar el bien inmueble, sin embargo, ¿lo va a usar él o lo va a usar? Voy a poner un ejemplo muy sencillo, mi mamá. Entonces, uno, si es una persona física, saber quién va a estar haciendo el uso, goce y disfrute, que si viene en la ley, pero así viene, quién va a ser, y esa persona también la tenemos que identificar. Si por ejemplo es mi mamá, pues entonces tiene que tomar el dato de mi mamá, pasar a esa persona sobre listas de vigilancia y hacer ese check también. Si es una persona moral, por ejemplo, llega el apartado que se llama beneficiario controlador, que es básicamente, si es una persona moral, quien tiene más del 25% de las acciones y demás, tienes que tomar los datos de los accionistas, representantes legales, y a esas personas también las tenemos que validar contra listas de vigilancia. Para eso es el tema del beneficiario controlador. Ok. ¿Vale? Entonces, Know Your Customer, la evaluación formal del expediente, si hay una persona moral o un beneficiario controlador. Ahora sí entremos a, le llama la ley evaluación formal de riesgo. ¿Qué significa? ¿Qué tendrías que evaluar? Y entiendo que puede decantar en riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. Sí, pues sí, básicamente es... Ya que tenemos los elementos de Jorge Rodríguez, por ejemplo, nada más por poner de ejemplo, es ya sé cómo se llama, ya sé en dónde vive, ya sé a qué se dedica, ya sé cómo me va a estar haciendo los pagos, etcétera. Y con toda esta información que ya empezamos a tener, podemos aplicar la matriz de riesgo. Que esta matriz de riesgo lo que nos sirve para, como bien lo mencionaba, es catalogar a Jorge Rodríguez con un nivel de riesgo alto, medio o bajo. Eso es la parte simplificada, y creo que por ahí es donde debemos de también empezar a correr algunos procesos automáticos para que evidentemente no estemos arrastrando el lápiz, sino ya dentro de la información que se tiene, pues correr una matriz y con eso hacer el cálculo. Pero y ahorita vamos a regresar a un ejemplo tangible para que nos digas exactamente si el crédito, que si cómo es, que si el giro, entramos ahí. Entonces, llevamos tres. La cuarta, hay un tema de que requieres tener un manual. No importa si es tu parte inmobiliaria, si eres independiente, requieres tener un manual de políticas internas y controles. Cuéntanos un poquito aquí cómo funciona. Este manual es relativamente sencillo. Y también lo que me gustaría transmitir es, ojo, no tienen que cambiar todos sus procedimientos, sino simplemente poder identificar cuáles son mis procedimientos actuales, cómo llevo yo mi operación y en qué punto va a llegar la parte de prevención del lavado de dinero. Y por poner el ejemplo muy sencillo es, yo tengo mi proceso donde me empiezan a llegar las oportunidades de venta, ¿no? O los leads. Entonces me llega esa persona y ahí va a entrar un proceso en el tema del lavado de dinero, y ahí es donde en el manual vamos colocando qué puntos vamos a estar haciendo para cumplir con lo que nos pide y lo que te platicaba al inicio, desde un punto de vista preventivo. Entonces, en mi proceso llega un lead, yo aquí reviso que no aparezca en listas, y con este punto ya podemos ir armando nuestro manual hasta ya tengo toda la información, ya me llenó toda esta información, ya llega el beneficiario controlador, toda esta información, básicamente ponerlo ahí como la guía una receta de qué tenemos que estar cubriendo. Perfecto. Número 5, cambió el tema de conservar el expediente, ¿no? Sí, hace unos años atrás, desde 2012, se tenía que tener el expediente 5 años. Hoy en día ya cambió, ya se tiene que tener 10 años. Entonces, reitero, hace 5 años lo podemos tener en papel, ahí, no me gustaría decir abajo del colchón, sino en una gaveta, espero que bien. Y ya hoy en día ya lo que tenemos que tener es un expediente, guardar la información de años. Usualmente ahí podemos entrar con algo de tecnología, tener los datos, tener las identificaciones oficiales bien armadas y ya resguardar la información de estos 10 años. Y ojo ahí,
porque es una pregunta muy común que nos toca. Oye, pero si yo ya no tengo relación con él hace 5 años porque solamente la vendí en ese momento. Ya no me dedico a eso. No te preocupes. O preocúpate, tienes que resguardarla 10 años porque ahora te lo pide la ley. Muy bien. Ok. Entonces llevamos 5 puntos. Punto 6, se prohíbe totalmente el efectivo. Ya no puedes tener ninguna parte de la transacción en efectivo. Hay ciertos umbrales donde sí te restringen el uso de efectivo. Okay. Ojo ahí, sí, obviamente puedes comprar una casa, pero el monto en efectivo tiene que ser menor. Nada más hay que estar monitoreando que efectivamente no llegara al tope, porque ahí pudiéramos entrar en algún tema. Eso no es una prohibición No es una prohibición, pero sí hay que poder identificar bien cuáles son los umbrales y que ya el dinero restante con el que pasa a liquidar sea pues por algún otro medio, transferencia, más instrumentos. Ok, entonces llevamos, para recapitular, punto 1, conocimiento directo del cliente, digamos con un KYC. Punto 2, si hay una persona moral o un beneficiario controlador, también tienes que meterlo ahí en la investigación. 3, la evaluación formal de riesgo, que ahorita vamos a entrar al detalle. Un manual, ¿no?, de políticas internas y controles. Conservar el expediente 10 años. Correcto. El tema efectivo se reduce o se prohíbe a un umbral mucho menor. Y por último está el tema de tienes que dar aviso, ¿no? Y entiendo que tienes una fecha de ciertos días para dar aviso al siguiente mes. Y si se da aviso, como si es una operación de carácter riesgo alto, tiene que ser 24 horas, ¿no? Si nos puedes explicar ahí. En el tema de los avisos es algo interesante y, por ejemplo, lo que les platicaba, y ahí espero que nos sigan bien en el hilo de la conversación. Si Jorge Rodríguez aparece en una lista de vigilancia, hay que mandar un aviso de que Jorge Rodríguez salió en una lista y ese se llama como el aviso de una operación sospechosa. Entonces, ahí se manda un reporte directamente al sitio del SSPLD y dice Jorge Rodríguez, y ahí mandan esa primera alerta. O ese primer aviso. El segundo es a partir de ciertas operaciones. Si esta persona rebasa los umbrales, evidentemente ahí nada más lo que tenemos que hacer es, Jorge Rodríguez compró una casa de 5 millones y se manda el aviso. La verdad es que solamente es, la palabra lo dice para que no tengan preocupación, solo es avisar de la operación, ¿vale? No significa algo malo, solamente la ley te pide que le mandes un aviso, ¿vale? Ok. Perfecto. Entonces, vamos a ver, ahí, digamos, recapitulamos. Hablemos ahora de qué pasa si incumples, ¿no? Alguien dice, no es tan importante, bueno, no quiero, ¿no? Que lo interpreto como opcional. ¿Cuáles son las multas? ¿Qué puede pasar? Pues mira, en el tema de las multas, porque sí es muy importante tenerlo en el radar, y les voy a platicar un poco de la experiencia que tenemos. Desde el año pasado, el SAT ha estado haciendo sus visitas de verificación. La verdad es que nosotros nos hemos dado cuenta, porque estamos en el ramo, que desde el año pasado en ciertas zonas, por ejemplo Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, ha habido estas visitas que le llaman visitas de verificación, que te platico un poquito qué hacen. Básicamente van por ejemplo, con la inmobiliaria y le preguntan, oye, necesito las operaciones del 2023, obviamente los expedientes, que los platicamos, necesito los estados de cuenta y demás. Entonces empiezan a hacer una revisión de todo lo que se supone que tenías que haber estado cumpliendo. Si cumpliste, no se preocupen, tenemos check, ¿no? Pero si no, empiezan a considerar las multas. Y hablando un poquito más en términos simples, las multas van desde los 22,000 y fracción hasta el 1,164,000. Entonces, ojo ahí, el tema de las multas y lo que nosotros hemos visto desde el año pasado es que sí los multan, nos ha tocado, y ojo ahí, si es en el sector inmobiliario, multas que van más de los 100 millones de pesos. Entonces, sí es importante. Hace poco estábamos en una reunión ahí interesante con las autoridades y decían, oye, es caro cumplir, tal vez es más caro no cumplir. Entonces, también llegan el tema de las multas. Y otro tip que les damos y que también es importante y aprovechamos el foro es, nosotros tenemos que resguardar el expediente de nuestros clientes de manera total y completa. También tiene que ser legible, y cuando me refiero a legible es que si nosotros tenemos un documento y, por ejemplo, no se ve,
es una omisión que tenemos nosotros. Entonces hay que verificar que los documentos se vean bien, porque si no, entonces empieza ahora sí que a multiplicar el tema de las multas. Ya no es una transacción, sino ya es otra. Entonces ya empiezan a multiplicar y por eso que se vuelven tan cuantosas las multas. Entonces, es importante. Aquí para aclarar, entiendo que sí puede haber casos donde, oye, la multa suma varios millones de pesos, pero tengo aquí como una tablita y creo que tocas un punto interesante que es la suma de estas te puede afectar. Pero de entrada, no presentar un aviso va de 200 a 2,000 UMAS, que son aproximadamente de 22,000 a 200,000 pesos. Entonces, oye, no lo presenté, bueno, puede ser, y considera que hay un tema de reincidencia, ¿no? Fue la primera vez, no presentaste, pues te cae 20,000 o depende del monto, no sé, va a ser 100,000, etcétera, pero es en un rango así, ¿no? De 20 a 200,000 pesos. Avisar fuera del plazo o incompleto empieza desde los 7,000 pesos. No, ok. Y luego no identificar o verificar bien al cliente, otros 20,000 pesos o hasta 200,000. Entonces, como dice Jorge, se van sumando. Entonces podrías tener, oye, no verificaste, estuviste fuera de plazo o no lo hiciste completamente, entonces ahí ya llevas 50,000 pesos, ¿no? Pero luego habla de que si empiezas a tener reincidencias, pues ahí sí te empiezas a subir o se podrán ir al rango alto, ¿no? Es decir, no presentaste, ahora no son 20,000, sino son los 200,000, ¿no? Sí, y creo que hay una información muy importante. ¿Qué pasa para aquellas inmobiliarias que quieren ponerse al día? Y afortunadamente con esta nueva actualización de la ley, hay una parte donde pueden ustedes decir como borrón y cuenta nueva. Es decir, tal vez en esos 5 años atrás no hice nada. ¿Pero qué crees? Le llaman el tema espontáneo. Es decir, tú vas con el SAT y le dices, ¿sabes qué? Quiero regularizar. Corre todos estos procesos y es lo que hace la autoridad es, ¿sabes qué? Borrón y cuenta nueva, estos 5 años, vamos bien, no te los voy a revisar porque ya te estás tú diciéndome cómo vamos aquí. ¿Tu recomendación sería esa? Acercarte al SAT y decir, oye, quiero empezar a estar en cumplimiento. No lo hice tanto tiempo atrás. Mira, ya llegué, aquí estoy, me estoy presentando yo decía, ok, ya te está regularizando, no te preocupes, desde aquí adelante, por favor, regularízate. Pero no habría un riesgo que te digan, oye, a ver, y dame las últimas de los últimos 5 años, no las tengo y automáticamente. Obviamente sí tienes que llegar con toda la información, hacer un chequeo, pero es mejor ponernos al día a que nos llegue la autoridad y que nos empiece a multiplicar esas multas que acabamos de platicar. Ok, perfecto. Ahora sí, me gustaría entrar a 2 temas de estos puntos. Creo que de estos 7 puntos me gustaría entrar y que nos des con un poquito más de color. El punto 1 de conocer a tu cliente, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué tienes que tener? ¿Cómo se arma este expediente un poco? Y después el punto 3 de la evaluación formal de riesgo, ¿no? Que es, oye, esta operación, ¿por qué es medio? ¿Por qué es alto? ¿Por qué sería bajo? Para mí es bajo, para ti es alto. Entrar a estos 2 temas, ¿no? Empezamos con el primero. Sí, en el primer punto, que es el tema del KYC, es como bien lo platicábamos, conoce a tu cliente. ¿Qué significa esto? Que tenemos que armar un expediente y ahí lo voy a dividir por ciertos subtemas para que lo vayan como viendo de manera desglosada. El primero es el tema de datos. Uno, como les platicaba, tenemos que tener el nombre completo, la dirección, el RFC, temas de a qué se dedica, cuáles son sus ingresos, etcétera. ¿De dónde viene el dinero? Entonces, esta primera información es básicamente datos. La segunda, estamos hablando desde un punto de vista de documentos. Documentos, comprobante de domicilio, identificación oficial, tal vez es una empresa, el acta constitutiva, el tema de los poderes. Entonces, esto estamos hablando de documentos digitales que tenemos que resguardar. El otro aspecto importante es el tema de los beneficiarios controladores. Lo platicamos hace un segundo. Entonces, estamos hablando dentro del mismo expediente. Aquí tenemos que identificar quiénes son los beneficiarios finales, o sea, quién va a hacer el uso, goce y disfrute. Puede ser la misma persona que lo está comprando, sí, pero hay que investigar un poquito más. Si es esa, se queda en blanco, pero si hay, no sé, si es para mi mamá, ¿sabes? Tenemos que tener el nombre. Si es una persona moral, entonces tenemos que identificar al beneficiario controlador. Y en este apartado del beneficiario controlador, lo que tenemos es lo que les decía, los que tengan el 25% de las acciones, más del 25% de las acciones, guardar a esa persona y validar contra listas de vigilancia. El otro aspecto es el perfil transaccional, cómo nos va a estar haciendo los pagos, en qué montos, etcétera. Entonces, con esto vamos a ir armando nuestro KYC y
ya tocando el tema del riesgo como segundo punto importante es, y voy a poner dos ejemplos, y los más sencillos es Jorge Rodríguez de la Ciudad de México y un Jorge Rodríguez, no sé, de Tijuana, solamente por poner ahí algunos ejemplos. Entonces, tal vez el Jorge Rodríguez de la Ciudad de México es empleado, obviamente vive en la Ciudad de México, es asalariado, vive, no sé, en Coyoacán, etcétera. Entonces, si te das cuenta, vamos armando cierta estructura de datos, que esos datos al final nos van a dar un riesgo. Y ahorita vamos a regresar al Jorge Rodríguez de Tijuana. Entonces, y ahí estamos hablando de una zona geográfica distinta, que desde ahí ya podemos empezar a poner un riesgo distinto. Entonces yo te podría preguntar, oye, ¿tú quién crees que sea más riesgoso, Santiago? ¿Jorge Rodríguez de Ciudad de México o Jorge Rodríguez de Tijuana? Y solamente te lo estoy preguntando así, y tú me vas a decir, no sé. ¿La operación dónde es? En Tijuana, por ejemplo. Jorge Rodríguez de Tijuana. Nada más con la zona geográfica de Ciudad de México, Tijuana, ¿quién crees que tenga más alto riesgo? Y nada más así una pregunta rápida. Saludo a los tijuanenses. No, más bien, metería el tema de dónde es la transacción y el origen, ¿no? Quizá podría decir, oye, si vives en Tijuana, ¿por qué estás comprando en México? Claro. O al revés, ¿no? Y justo eso que acabas de decir, así como lo dices, ya me suena que hay un poco más de riesgo con Jorge Rodríguez de Tijuana. Y ojo, no estamos diciendo que estés lavando dinero ni nada. Ojo ahí, no. Solamente estamos clasificando a una persona con un grado de riesgo. Solamente es la clasificación, porque ahí viene otro factor importante que seguramente lo vamos a tocar de manera más amplia, pero ¿qué pasa si es una persona políticamente expuesta? Tiene un riesgo también diferente. Entonces, ¿qué significa para aquí el auditorio? ¿Qué significa políticamente expuesta? El nombre común es tal cual, persona políticamente expuesta o PEP. Es una persona que tiene un cargo dentro del gobierno. Entonces, esta persona por sí sola ya tiene, por así decirlo, un grado de riesgo o una sumatoria de riesgo. Okay. Para términos muy simples, es una persona con un cargo público. Un cargo público. Okay. Entonces, a ver, en esta evaluación ahorita tocaste perfil del cliente, ¿no? Oye, ¿qué es? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su actividad económica? ¿No? Ok. Y ahí te debería de poder explicar las fuentes de ingresos. Correcto. ¿No? Entonces, oye, sí, mira, tengo ganado tanto dinero, de aquí tengo ahorrado tanto, lo he ahorrado todo de esta fuente, o no, pues tengo una herencia, o sea, la fuente, o digamos, el de los ingresos, ¿no? Luego, hay un tema de forma y origen de pago, ¿no? Sigues aquí, entra un poquito. En el tema de la forma y el origen, básicamente lo que buscamos es saber, y ojo, tampoco somos policías, pero necesitamos cierta información para complementar algo. Los datos es, ¿de dónde estás sacando tu dinero? ¿De qué fuente? No, pues, sabes que me gané una herencia, ya sé que lo vas a destinar pues, a un bien inmueble que es esta compraventa. Entonces, básicamente nada más es saber de dónde estás sacando ese dinero, y si es un crédito, vas a pagar contado. Va a ser un tema de crédito, ok, pero básicamente es saber de dónde está saliendo ese dinero, y ahí por eso se vuelve importante el perfil transaccional, porque si te digo, oye, soy un asalariado, o va a decir, oye, quiero una casa de 10 millones, hijo, desde ahí dices, híjole, o la tendré que tener un buen super sueldo, como que no me cuadra que Jorge Rodríguez sí, que tiene un sueldo de 80,000 pesos, quiere comprar esta casa de 20. No me cuadra, entonces, ojo, ahí empiezan los foquitos rojos que vamos como identificando, ¿no? Okay. Por eso es importante el perfil transaccional. Después hay un tema, me gusta lo que dices de que empiezas a levantar ahí como la oreja, ¿no? Pero obviamente si lo ves en un espectro, ¿qué sería riesgo bajo? Oye, estoy llegando y es una casa de 5 millones y 4 millones es un crédito hipotecario, aquí está la carta del banco, ¿no? Bueno, pues vas a financiarlo con un crédito del banco, ¿no? ¿Qué sería más riesgoso? No, va a ser todo de contado. Y además, oye, ¿cuál es tu actividad económica? No está clara, ¿no? Claro. Ahí estaría, ¿no? Y es ahí donde justo empiezan estos detalles, por eso es importante la regulación. A mí había algo dentro de la ley que te decía, oye, ¿qué tan común es que una persona quiera comprar un departamento, una casa, pero que no la quiera ni ver? Y dices, oye, nada más quiere comprar el bien, ni siquiera le interesó que si la zona, que si la vista, bien, los acabados, y ahí es como un foco rojo, porque no, y seguramente lo que nos están escuchando es, no es tan común que pase, ¿sabes? Claro. Si me voy a comprar un bien inmueble, lo quiero conocer, los acabados, todo esto, entonces son esos mecanismos de riesgo que podemos ir identificando y evidentemente facilitar a la autoridad pasarle cierta información. Ok. Después, creo que hay otra bandera roja o bandera amarilla que es
cuando no coincide el monto con el tipo de inmueble, ¿no? Que dijeras, vamos a comprar una casa y de repente es una casa que cuesta, no sé, 3 millones de pesos y está en Polanco y todo perfecto y dices, oye, algo no me cuadra aquí, suena raro, ¿no? O al contrario, ¿no? Que fuese un monto demasiado elevado. También lo tendrás que evaluar, ¿no? Sí, eventualmente creo que ahí lo que nos toca a nosotros vigilar es el tipo de persona, dónde están ubicados los inmuebles, qué características tienen, las ubicaciones y reitero, no somos policías porque no es nuestro trabajo. La verdad es que ustedes tienen que seguir en lo que están haciendo, vender los inmuebles, pero hay focos rojos que nos quedan. Entonces hay que estar un poquito atentos, revisarlo. Reitero, no somos policías, pero sí hay que tener ese detallito de saber porque sí necesitamos mandar aviso. Okay. Otra que puede ser bandera amarilla es, oye, no te voy a pagar toda la operación en una transferencia, sino que te voy a hacer 10 transferencias en tanto periodo y, oye, ¿no? Que suene medio raro, también va sumando, ¿no? Y entiendo que también si fuese la estructura, oye, es que no lo va a pagar yo, lo va a pagar no sé quién más, pero entonces ahí, oye, ¿cómo que va alguien más, no? No, y es bien común porque, y nos ha pasado muchas veces, es, oye, de dinero me lo vas a pagar, te hago, ¿no? Pero ¿qué crees? Ahora también otra empresa te va a mandar este dinero y otra empresa otra. Entonces ahí como que se empieza a ver que pues hay distintas empresas que nos van a llegar al pago, pero no es tan común o es riesgoso. Entonces sí tenemos que saber, por eso es importante saber el perfil transaccional, oye, ¿ves con tus recursos o vas a ver un recurso adicional? Y si empezamos a ver que son 3, 4, 5 empresas o otras personas, no es tan común. Entonces ahí son focos. Ya, otra pregunta. Entonces digamos que ya hicimos esta evaluación formal de riesgo y resulta que es un riesgo medio, ¿no? El cliente se entera, le llega una notificación que lo reportaron, no se entera, simplemente tuviste tu tarea. ¿Cómo funciona esa parte? Sí, y qué buena pregunta, yo creo que es fundamental. Ojo, no se tiene que enterar al cliente. Es decir, si sale una lista roja, no le tenemos que decir, oye, ¿saliste una lista roja? No, en absoluto no. Es solamente de ahí, por eso es importante actualizar nuestros procesos, porque si llega, le tenemos que decir de una forma cortés que no podemos tener una relación, ¿vale? Entonces, ese tipo de eventos no lo notifican también para ustedes, porque recurrente, oye, ¿y van a saber que yo lo reporté? No. Usualmente hay mecanismos, para eso está el portal del SSPLD, donde se manda el aviso y ellos ya a través de ciertos procesos cuidan la información de quién manda el aviso. Entonces, también para que tengan esa tranquilidad de que la información, ustedes no pueden decir que están haciendo ciertos procesos, ni que eres de nivel de riesgo alto, medio, bajo, o que eres o que saliste en alguna lista, no. Nada más hay que ser muy cautos en el tema de cómo decirle al cliente no podemos tener una relación contigo, y ya una vez que tengamos que remandar los avisos, la autoridad tiene mecanismos para evitar que haya una fraude de información y que al final regresen contigo, ¿no? Y te digan, oye, dos preguntas ahí que es un tema interesante. Entonces, ¿cuál sería el umbral para yo no poder seguir con la operación, ¿no? O sea, me meto, sale un riesgo alto, si es alto ya no puedo avanzar, o si es medio ya no puedo avanzar, o realmente me responde la UIF y me dice, no, ya no sigas. ¿Cómo funciona? Sí, y no te preocupes, el riesgo no significa que no puedes operar con él, nada más es una clasificación donde tú, si sale por ejemplo con un nivel de riesgo alto, solamente lo significa es, nada más tienes que tener cuidado, puedes seguir operando con él de manera natural. Vas a reportar riesgo alto y ya. Alto, medio, bajo, solamente es una clasificación de riesgo que no transmina algo más, solamente que tienes que tú pedir tales haber avisado y hecho, pero no. Exacto, solo se queda ahí. Ya si rebasas ciertos umbrales, que ya ahí es de cara a las autoridades, mandas que tal persona hizo una adquisición por tanto monto, que rebasó los umbrales, mandas el aviso y con eso estamos cumpliendo. Entonces, para tranquilidades, nada más en temas de riesgo, no se preocupen, pueden seguir operando alto, medio o alto riesgo operación, pero ya de cara a los umbrales, llega el umbral, lo rebasa, mandan el aviso y con eso nosotros estamos cumpliendo en ese check. Y el segundo punto era, esto es, digamos que es anónimo o le puedes decir, oye, yo estoy obligado a reportar los datos de la operación.
y no va a haber un tema de fulano te reportó, sino simplemente... Sí, no. No, Okay. solamente llega el umbral, tú mandas tu aviso, porque recuerden, y en la mayoría de las adquisiciones de inmuebles son de más de 1 millón de pesos. Entonces, Claro. véanlo como es algo común que tiene que hacer el desarrollador o el compraventa, mandar el aviso y con eso estamos cumpliendo. No implica un riesgo para ustedes, no implica un riesgo para nadie, solamente estamos avisando que una operación rebasó el umbral y con eso es un proceso muy común, muy normal que lo deben de estar haciendo. Okay. No pasa nada. Esto ya es oficial, va a ser después, si voy a vender una casa el próximo mes, ya lo tengo que hacer, no, es opcional, ¿hasta cuándo? ¿Cómo son los plazos? Vale, ya desde el 17 de julio ya es obligatorio. Del 17 de julio de este año. De este año ya es obligatorio. Ok. Entonces, desde ya tenemos que cumplir con la regulación, sí o sí. Y ojo ahí, y lo platicamos bien al inicio, es recuerden que dentro de este proceso, si no rebasamos los umbrales de identificación, no nos aplica la ley para que también estén tranquilos, pero aquellos que tal vez su mayoría sí, tenemos que empezar a cumplir con el tema regulatorio. Entonces, de entrada sí, ya les aplica la ley. Todavía hay un cierto periodo de tiempo donde gradualmente tenemos que cumplir con las capacitaciones, con el tema de la auditoría, con el tema del manual, con el tema del sistema automatizado, pero es de forma gradual. Tenemos en teoría 12 meses a partir de que salió la ley, que ya no son 12, ya se va cortando el tiempo, ojo ahí, para que no nos agarren con los dos en la puerta a la fecha de vencimiento y ya tengo que cumplir con todo. Hay que hacerlo de manera previa, ir armando nuestros... Ok, para clarificar o parafraseando, la ley ya está vigente a partir del 17 de julio, cualquier operación que ocurra ya tienes que estar en este cumplimiento, donde quizá hay más espacio para, porque esto no lo han publicado de cómo tiene que ser, es en el tema de manuales y capacitaciones. Sí, pero todo lo referente a avisos, KYC, medición de riesgo, eso ya está vigente, ¿no? Sí, y es una muy buena pregunta porque, ojo, salió la regulación y hay algo que estamos esperando todos. Ya es el detalle de qué debemos de cumplir y básicamente lo único que estamos esperando son las famosas reglas generales, que a ellos nos va a decir el detalle de qué debemos de cumplir. Pero ojo, desde el 17 ya viene la ley, ya viene enmarcada con la estructura que debemos de tener, pero ya el detalle específico ya nada estamos esperando. En teoría hay lo que dicen que tiene que salir en este año, es decir, antes de diciembre. Recuerden por qué, porque está aquí el GAFI, nos está evaluando, entonces hay que apurarnos en ciertos procesos. Okay. Y se supone que en diciembre, pero afortunadamente o desafortunadamente el apego de esta regulación es similar a la de las entidades financieras, no al mismo nivel, ojo, pero es en un porcentaje amplio, ¿vale? Ok. Yo me gustaría recapitular, entonces, ¿qué cambia? Número uno, tienes que investigar a tu cliente, reunirte con él, documentación, toda una serie de cosas de realmente lo conozco, entiendo sus fuentes de ingresos, cómo va a pagar, la transacción, el giro, la operación, todo eso. Lo mismo si es una persona moral, ese componente. Evaluación de riesgo, tienes que saber, oye, con base en esto, ¿no? Y de manera sensible, ¿dónde estoy parado? El tema de dar aviso a los 17 días, bueno, al 17 del siguiente mes, tener manuales y capacitación, se reduce o básicamente elimina o se reduce el efectivo y bueno, poder flaguear en tiempo y forma, ¿no? Nos puedes dejar tus datos de RegCheck si alguien está interesado en saber más, cómo se podrían acercar con ellos, qué es lo que les podrías ofrecer de construir en términos de manuales, de qué ofreces, de KYC, cómo funcionan. Creo que medio que traje a la medida, así que se pueden acercar, ¿no? Sí, normalmente aquí, y siempre es importante, vamos a las grandes inmobiliarias, nosotros con productos, pero también a los pequeños, que tal vez tienen 1, 2 operaciones al año. La verdad es que tratamos de tener un precio muy particular de acuerdo al volumen de operaciones. Entonces, afortunadamente, desde acá lo que sí tenemos desde consignas, desde RegCheck, desde los fundadores es, ojo ahí, lleguemos a todas las personas y ayudarles a cubrir como si fueran una empresa AAA
pero al nivel de cumplimiento tal vez que les aplica a ellos, pero con todo el cumplimiento total y completo. A mí me gustaría reforzar el hecho de, recordemos, veamos un poquito la perspectiva del enfoque de cumplimiento. No se espanten, la verdad es que sí suena muy complicado y hay algunas cosas que debemos de hacer, pero realmente, al menos desde RegCheck les podemos ayudar a todo este proceso. Si en algún momento tienen duda, podemos hacer una sesión particular para revisar el detalle del caso y decirles abiertamente si te aplica, no te aplica, etcétera. Para que realmente sea un tema de demorada uno facilitar todo esto, y es un tema que acaba de salir hace un par de meses, entonces sí hay que poder sensibilizar, y creo que ese tipo de foros lo que nos ayudan es a decirles que hay dentro de la ley, que nos tiene que aplicar, no preocuparnos, más bien ocuparnos y empezar a ver esos detalles que tenemos que ir sumando. Entonces, qué bueno que tenemos este foro que ayuda a facilitar esta información y que eventualmente ya están ahí para saber si les aplica o no les aplica, y como les platicaba hace un ratito, váyanos en salud y dar cumplimiento a lo que nos pide la nueva ley. Buenísimo. Yo para cerrar, 2 puntos más. La primera es la intención, como dice Jorge, justo estos espacios son para tomar temas que a veces tienen diferentes interpretaciones, son complicados, desmitificar mucho de esto. Aquí lo que estamos viendo es, ya es una realidad, ya tienes que estar en incumplimiento, hay multas serias que van escalando y se suben por reincidencia, así que ya es una obligación. Pero no nos volvamos locos, ¿no? Se puede armar, es factible, muchos ya lo hacían o ya tenían algún proceso, quizá hay un poco más de formalización, pero bueno, esto será pues la nueva forma de operar en el sector inmobiliario, ¿no? Para cerrar, el segundo tema es también queremos hacer y estaremos comunicando una mesa de diálogo, porque platicando con algunos de ustedes, directores de inmobiliarias o asesores, nos decían, oye, yo tengo diferentes interpretaciones porque tengo un tío abogado, un primo, un vecino que me dice esto, que me dice tal, que esto no es cierto, que le dijeron, que escuchó, y de repente sí empieza a haber diferentes perspectivas, ¿no? Como una nueva ley siempre tiene algo de interpretación distinta, entonces procuraremos buscar estos foros para decir, oye, yo escuché esto, y que alguien pueda tener un derecho a réplica y decir, no, eso es incorrecto, o mi interpretación es que eso no es así, no se puede tal, y si es el caso, igual te volvemos a invitar para que puedas dar tu perspectiva desde, pues, trabajando más de cerca con la UIF y entendiendo mejor esto. Pero bueno, la idea es desmitificar, creo que esa es nuestra intención desde Morada 1, agregarle valor, ayudar a los asesores inmobiliarios, así que este fue un capítulo de Expertos Inmobiliarios. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo.